5 y segunda de Timoteo 2, 20 al 22. Santo mi Dios. Salmo 23, verso 5 y segunda de Timoteo, verso 2, capítulo 2, perdón, verso 20 al 22. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Segunda de Timoteo 2, 20 al 22. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gracias, Espíritu Santo, en esta tarde. Aquellos que han venido con una expectativa, aquellos que han venido con su corazón preparado para recibir esta palabra, yo te pido, Espíritu de Dios, que tú impartas en esta hora. Espíritu Santo, imparte en cada corazón que está aquí. Quizás aquellos que están escuchando por Radio Visión Celestial, no sé quién estará escuchando, pero en esta hora, Espíritu de Dios, tú sabes todas las cosas. Habla a cada corazón, imparte a cada corazón, y que sea conforme a tu poder y a tu palabra y a tu unción, tratando con cada vida, con cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Le hemos titulado a este último mensaje del año de esta manera: 2016, año del rebosar. 2016, año del rebosar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo necesito la ayuda de ustedes, mis amados, en este mensaje. Amén. Necesito la ayuda de ustedes. Dice de esta manera: Dios se mueve en temporadas y en ciclos. ¿Cuántos los han entendido así? Dios se mueve conforme a los propósitos que Él tiene para sus hijos, para su iglesia y para la humanidad en general. Para Dios no existe la limitación del tiempo, porque lo que Él comenzó de un año para Dios, o lo que comenzó en un año para Dios, no es tan relevante como el comienzo de una nueva temporada. Es decir, que el paso cronológico de los años para Dios no es tan relevante como lo es el comienzo de una nueva temporada en la que Él se va a mover de una manera específica. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de mudanza, y sus atributos y su poder son los mismos desde el principio de la creación. ¿Cuántos los han entendido así? Pero la manera en que Él opera, la forma en que Él se mueve en los tiempos, no es siempre igual. Es natural para nosotros, ¿verdad?, comenzar, cuando comienza un año, considerar que con ese nuevo año comienza algo, o una nueva etapa, o algún cambio en nuestra vida. Pero si no buscamos la dirección de Dios, aunque comience un nuevo año, si no buscamos la presencia de Dios y su dirección para que Él nos hable y nos indique sus propósitos, el comienzo del año será igual que otro cualquiera, y no tendremos expectativa y revelación de cómo el Espíritu Santo se va a mover en ese tiempo. ¿Me están entendiendo? Por la misericordia de Dios, como estaba diciendo la apóstol Olga, y por su gracia, hace más de 10 años hemos traído estos mensajes a fin de año, los cuales todos tienen un tema específico y un tema central de cómo Dios se está moviendo durante el nuevo año que comienza. El 2015
fue un año turbulento, pero también fue un año lleno de grandes manifestaciones de la gloria de Dios. ¿Cuántos lo pueden decir así? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Fue un año lleno de la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuántos experimentaron la gloria de Dios? ¿Cuántos recibieron sanidad? ¿Cuántos fueron tocados? ¿A cuántos restauró su familia? ¿A cuántos restauró su matrimonio? ¿Cuántos aquí han recibido algo de parte de Dios en el 2015? ¿Dónde está tu alabanza, pueblo? ¿Dónde está tu agradecimiento, pueblo? ¿Dónde está tu alabanza? El Espíritu Santo está diciendo, ¿dónde está tu alabanza? Gloria sean dadas a su nombre. El lema del mensaje del año 2015 fue: el rumbo del nuevo año dependerá de tu fruto. Algunos de los puntos que tocamos, guiados por el Espíritu Santo para el 2015, fueron los siguientes. Compartimos que en el 2015 marcaría el corte de las ramas infructíferas y la multiplicación y bendición de las ramas que han dado fruto para Dios. Muchos fueron bendecidos en el 2015 como nunca antes, y otros perdieron de recibir otras bendiciones debido a su falta de fruto para Dios. Vuelvo y digo, muchos perdieron bendiciones por falta de fruto para Dios. Nosotros también indicamos bajo el Espíritu Santo que Dios se presentaría a demandar el fruto que Él esperaba de cada uno de nosotros, que haría un sacudir y un estremecer en este año. Y así mismo ha sido. Dios también dijo que sería un año de caos mundial. Los informes en las noticias, las estadísticas dicen que unas 26,000 personas han muerto en el año 2015 de desastres naturales solamente. El doble de lo ocurrido en el 2014. El 2015 marcó fenómenos en el tiempo y en la atmósfera nunca antes vistos en la historia. Hablamos también que aumentaría el odio contra Israel en el año 2015. Los reportes han salido que uno de los terroristas que atacó en California, su mayor motivación era el odio a Israel y por el apoyo de Estados Unidos a Israel. Israel sigue siendo atacado hoy más que nunca. Compartimos que en el año 2015 habrían estremecimientos económicos y caídas de gobiernos. El declive de los mercados chinos afectaron grandemente a Latinoamérica. Y en agosto el mercado de valores cayó 1,000 puntos, la caída más grande en la historia de ese mercado. Gobiernos han sido estremecidos en el 2015, como las elecciones parlamentarias históricas en Venezuela. Después de 12 años del gobierno existente, Argentina elige un cambio drástico en su gobierno. Vimos el hecho histórico del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En el 2015 se produjeron cambios drásticos en muchas partes del mundo. En Brasil, el presidente de Guatemala fue arrestado en el 2015 por cargos de corrupción. Otros cambios drásticos han ocurrido por todas partes del mundo, así como el Señor dijo que iban a suceder. Hablamos sobre el juicio eminente de Dios contra Estados Unidos. Estados Unidos se ha alejado más de Dios en el 2015 con leyes que fueron aprobadas al matrimonio homosexual y otras leyes locales que han sacado a Dios de las cortes y monumentos de la nación. Dijimos que habría un tiempo de grandes manifestaciones del poder de Dios y señales sobrenaturales. Y vimos muchos milagros, vimos muchas señales en el 2015 para la gloria y la honra de Dios. Estos fueron algunos de los puntos más importantes que compartimos durante el mensaje para este 2015, los cuales nuevamente, por la misericordia de Dios, Dios los mostró y así se cumplieron. Cuando estaba orando sobre el año 2016, el tema central que el Espíritu Santo imprimió en mi corazón fue el de rebosar o desbordar, que en inglés dice overflow. Overflow. Vea, mi alma adora a Dios. En una de las ocasiones que yo estaba buscando a Dios para este mensaje,
Dios me mostraba, y le voy a usar una palabra que parece un poco sofisticada, pero es como una convergencia. Una convergencia de varios ríos que se unían en uno y causaban un desbordar. Como si varios manantiales subterráneos se unieran en uno y esto causaba un fluir. Lo que yo pude ver en mi tiempo con Dios era de que el año 2016 se iba a caracterizar por un fluir. Iba a haber un fluir, pueblo, iba a haber un fluir. Aquellos que reciban esta palabra y cumplan con lo que Dios está diciendo en esta tarde, tú vas a ver el fluir de Dios en tu vida. Overflow. Un fluir, era como borbotones que salía, era un agua, unos borbotones que si yo podía ver constantemente para la gloria de Dios. Mis amados, yo pude entender que para el 2016 Dios estará moviendo de manera rápida. Vuelvo y digo, Dios se va a mover de manera rápida en el 2016. Va a ser un año de aceleramiento, va a ser un año de movimiento, va a ser un año de cambios, va a ser un año de aceleramiento, va a ser un año que las cosas viejas van a quedar atrás, va a ser un año de nuevos trabajos, va a ser un año de nuevos movimientos. Va a haber mucho movimiento en el año 2016. Pero para que ocurra este desbordar de Dios en nuestras vidas y en la iglesia del Señor, varias cosas deberían de estar alineadas. Así como una convergencia de varios ríos y manantiales, este rebosar está relacionado con la bendición. Es un rebosar de gloria y presencia de Dios. Y todo aquello que trae su presencia cuando se manifiesta en nuestras vidas. Y también de manera congregacional. Mis amados, Dios va a usar a esa gente que tienen hambre de Dios. Dios va a usar a esa gente que tienen sed de Dios. Dios va a usar a esa gente para causar ese fluir en la presencia de Dios, en el momento congregacional. Aquellos que vienen con un deseo, aquellos que no se entretienen en el servicio, aquellos que están enfocados, Dios los va a usar. Va a haber una convergencia, va a haber un fluir, van a haber borbotones, va a haber un mover del Espíritu Santo como nunca antes lo hemos visto en el año 2016. Yo estaría dando gritos hasta el techo si yo fuera de ustedes ya. Mi alma adora a Dios. Hablando en términos generales, Dios me mostró que las cosas que ocurren en el mundo natural son un reflejo de lo que ocurre en lo espiritual. Por ende, en el 2016 habrá rebosar en los ríos, mares, habrá fenómenos naturales relacionados con el agua y el desbordamiento del agua. Todo esto será un reflejo de lo que Dios está haciendo en lo espiritual. Más adelante yo les voy a compartir algunas cosas que el Señor me mostró para el mundo y para Estados Unidos y la iglesia en general. Pero quisiera hablar brevemente de lo que es el número 16. El número 16 no aparece mucho en la Biblia, pero sí puedo ver en varias, se puede ver ese número 16 en varias relaciones con el 16 que son interesantes en la palabra de Dios. Una de ellas fue cuando la construcción del tabernáculo de Moisés. Las instrucciones indicaban que una de las secciones del tabernáculo llevaban 16 basas de plata. El 16 también se relaciona mucho con el reinado de varios reyes que comenzaron a reinar a los 16 años. También la tribu de Isaacar recibió 16 ciudades como heredad en los tiempos de Josué. Pero la mención más interesante del 16 en la Biblia fue la última vez que se menciona el número 16, y se menciona cuando está asociado con el rey Ezequías, quien restituyó la casa de Dios y el servicio al Señor, y dice que en el día 16 del mes terminaron. El día 16 del primer mes terminaron la obra de Dios. ¿Cuál es el simbolismo de lo que Dios está diciendo? Bendito sea el Señor.
sobre el 16 y el 2016, Dios se va a mover para restituir los fundamentos que atraerán el rebosar de su presencia. Mi alma adora a Dios. Así como el tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, Dios quiere restituir el mover de su espíritu en medio de su pueblo y en medio de sus hijos. La plata es símbolo en la Biblia de sangre, de redención o de un precio de rescate. Así como las 16 basas de plata del tabernáculo, en el 2016 Dios se va a mover a su pueblo, Dios se moverá a su pueblo a regresar al fundamento de la sangre y la redención de Cristo en la cruz, pero con revelación de lo que Él logró en el Calvario. Mis amados, Dios en el 2016 nos va a hacer ver de lo que Él ha hecho por nosotros. Ya no es solamente religiosamente, sino Cristo ganó la salvación, Cristo ganó la sanidad por nosotros, nos dio la vida eterna, nos ha bendecido, ha restaurado el reino. Y en el 2016 más que nunca esta verdad va a ser el fundamento que va a traer el mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta tarde? Mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios. Así como la tribu de Isaacar recibió 16 ciudades por heredad, oiga muy bien, en el 2016 aquellos que sean como los hijos de Isaacar. La Biblia dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y entendidos en la dirección profética. En el 2016 Dios seguirá revelando y mostrando como nunca antes su mover profético y entendimiento de los tiempos. Así como los hijos de Isaacar. Y a esos hijos Dios le va, bendito sea el Señor, le va a dar. Dios le va a dar propiedades. Y cuando digo propiedades no solamente estoy hablando de casa, sino Dios le va a dar algo. Dios le va a entregar multiplicado por 16. Así como las 16 ciudades que Dios le dio a los hijos de Isaacar. Mi alma alaba a Dios. También durante el 2016, mis amados, Dios rebosará de su presencia a los que estén dispuestos a limpiar sus vasijas y estén llenos del Espíritu Santo. Para que haya un rebosar tiene que primero haber una llenura. No puede haber un rebosar sin una llenura. ¿Qué cosa es estar lleno del Espíritu Santo? Lleno del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo tendrá un total control de tu voluntad, de tu vida, de tu yo y de todo. Que ya no vas a caminar en la carne, sino vas a caminar en el Espíritu. Lleno del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino donde hay disolución, sino más bien sed lleno del Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo es que ya tu vida es controlada, dirigida, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Ya tú no tomas tus propias decisiones. Si tú no dejas, tú dejas que el Espíritu Santo sea tu maestro, tu guía, tu todo. Leímos al principio del Salmo 23:5, dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios quiere rebosar de su gloria y su presencia sobre aquellas vasijas que lo anhelen, que estén dispuestos a ser limpiados con el fuego de su presencia. El 2016 marcará un fluir de su presencia y su gloria como nunca antes en la historia de la iglesia de Jesucristo. Vuelvo y digo, habrá un fluir de su presencia y de su gloria como nunca antes en la historia de la iglesia de Jesucristo. Hello, anybody? Is anybody here? No sé ustedes, pero yo quiero ser parte de eso. Yo no sé tú, pero yo quiero ser parte de lo que Dios va a hacer. Yo quiero que mi copa rebose del aceite de su unción y de su gloria.
El Salmo 23:5, mi copa está rebosando. Esta escena descrita en este salmo nos describe al pastor y a sus ovejas y lo que hace el pastor por cuidar y bendecir sus ovejas. En el Medio Oriente los pastores regularmente ungían sus ovejas con aceite de oliva para ahuyentar a los insectos que las molestaban. Este aceite en lo espiritual es símbolo de protección, de liberación, de abundancia, de gozo. Y David no solamente reconoce que Dios está con él, sino que su vasija está rebosando. La presencia rebosante del Espíritu Santo en nosotros no permitirá que el enemigo se acerque y atraerá la bendición de Dios como nunca antes. Amén, Michelle. La presencia rebosante del Espíritu Santo en nosotros no permitirá, escucha pueblo, que el enemigo se acerque y atraerá la bendición de Dios como nunca antes. Dios me mostró que para que ocurriera ese rebosar en nuestras vidas durante el año 2016, para que el rebosar de su unción y el desbordar de su presencia sucediera, se necesitarían vasijas preparadas y dispuestas. Para que haya un desbordar, se necesita una vasija preparada y dispuesta. Leamos 2 de Timoteo 2:20, como leímos al principio, rapidito. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí la palabra utensilio quiere decir vasija o recipiente. Pablo explica que se usan vasijas para diferentes funciones, unas honrosas, otras viles, pero cual sea la vasija, si se limpia, será un instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Dios me dijo así, que aquellas vasijas dispuestas, aquellas vasijas que estén dispuestos a rendir toda su voluntad a Él, aquellos que no practiquen el pecado en sus vidas, aquellos cuyas vasijas se dejen moldear por el alfarero, aquellas que soporten el horno de la prueba y no se rebelen, las vasijas que aunque quizás fueron quebradas, se dejaron reparar por el divino alfarero. Esas vasijas verán un rebosar y un derramar de la presencia de Dios en sus vidas como nunca antes la han experimentado. Mi alma adora a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Soy obediente y entrego lo que Dios me habló. Voy a repetir esta parte. Aquellas vasijas que estén dispuestas, aquellas vasijas que estén dispuestas a rendir toda su voluntad a Dios, aquellos que no practiquen el pecado en sus vidas, aquellos cuyas vasijas se dejen moldear por el alfarero, aquellas que soporten el horno de la prueba y no se rebelen, las vasijas que aunque quizás fueron quebradas, se dejaron reparar por el divino alfarero. Esas vasijas verán un rebosar y derramar de la presencia de Dios en sus vidas como nunca antes la han experimentado. Dios lo va a hacer, amado. Dios lo va a hacer, pero para que el aceite sea derramado, tiene que haber una vasija. Adorado sea el nombre del Señor. Otra advertencia que Dios me dio sobre las vasijas es que sobre aquellas que constantemente se resisten a la reparación del alfarero,
las vasijas que Él ha tratado de poner en el horno, pero se resisten a las manos del alfarero, esas vasijas que se rebelan y rechazan la obra transformadora del alfarero, esas vasijas terminarán echadas en el campo del alfarero. Vuelvo y repito. Las vasijas que constantemente se resisten a la reparación del alfarero, las vasijas que Él ha tratado de poner en el horno, pero que se resisten a las manos del alfarero, esas vasijas que se rebelan y rechazan la obra transformadora de ese alfarero, esas vasijas terminarán echadas en el campo del alfarero. ¿Qué cosa es el campo del alfarero? Era un lugar en el tiempo de Jesús donde se desechaban las vasijas y los recipientes que ya perdieron su uso y rechazaron la reparación del alfarero. Ese campo del alfarero también le llamaban campo de sangre, porque allí los leprosos usaban los pedazos de aquellas vasijas quebradas para rascarse las llagas. Y fue allí donde el cuerpo de Judas cayó y se partió a la mitad después de colgarse. Mis amados, el Espíritu Santo le dice a su pueblo, a su iglesia: no sigamos resistiendo al Espíritu Santo, porque podemos terminar en aquel triste campo del alfarero, solos y sin la bendición de Dios en nuestras vidas. Mi alma adora a Dios. Otra cosa que Dios me mostró también sobre las vasijas en el 2016 fue que este rebosar también traerá una provisión sobrenatural. Y esta provisión sobrenatural será sobre las vasijas dispuestas. Un rebosar de recursos y provisión, y ese rebosar se mantendrá siempre y cuando hayan vasijas dispuestas a ser rebosadas. Vuelvo y digo, habrá un rebosar de recursos y provisión, y ese rebosar se mantendrá siempre y cuando hayan vasijas dispuestas a ser rebosadas. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 14. Primera de Reyes 17, 14. Mi alma adora a Dios. Aleluya. ¿Lo tienen? 1 Kings 17:14. Primera de Reyes 17:14. Dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Había una viuda en Sarepta que no tenía provisión, había una sequía, y Dios envía al profeta y lanza una palabra y le dice a ella: dame lo que tienes ahí y dámelo. Y la mujer le decía: pero es que es lo único que nosotros tenemos para mí, para mi hijo, porque ya después de esto nos vamos a morir, no hay más comida. Y él le dijo, él le habló proféticamente y le dijo: dame lo que tiene, y si tú me das lo que tiene, yo te digo de parte de Dios que la harina y la tinaja no escaseará, la harina y la tinaja y el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios quería hacer un milagro de provisión, pero para que ocurriera ese milagro se necesitaba una vasija. Y en aquella tinaja y dentro de aquella vasija sucedió el milagro de multiplicación.
Dios quiere rebosar su presencia y su gloria en el año 2016 y su provisión, pero se necesitan vasijas dispuestas a ser rebosadas. Quiero decirle, mientras haya gente dispuesta, mientras haya vasijas que digan, heme aquí, Señor, mientras haya gente disponible que digan, Señor, yo quiero, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está todo mi ser para servirte. Siempre y cuando que hayan esas vasijas, el aceite seguirá fluyendo, la provisión seguirá fluyendo, la gloria seguirá cayendo, su presencia se seguirá manifestando, pero se necesitan vasijas preparadas y listas para lo que Dios quiere hacer en el año 2016. Mi alma adora a Dios. Si nosotros como congregación, Centro Cristiano Restauración en Cristo, nos preparamos, si limpiamos nuestras vasijas, buscando y anhelando la presencia de Dios, ese desbordar fluirá de nosotros hacia afuera, hacia los que de donde estamos congregados, fluirá de ustedes hacia la comunidad, hacia los necesitados, hacia los ciegos, hacia los afligidos. Porque Dios usará ese rebosar no para solamente tener una experiencia, sino Dios usará ese rebosar para que ocurran milagros de salvación, para que hayan milagros de sanidad, para que haya milagros de restauración, para que esas manifestaciones sobrenaturales de maravillas, señales y prodigios atraigan a los incrédulos, y Dios use ese mover para traer salvación, restauración y grandes cosas en medio de su pueblo. Lo que Dios quiere hacer en el 2016 no es para nuestro entretenimiento, sino es para mover a la iglesia del Señor, que está totalmente entretenida, dormida y centrada en su propio yo. Dios está diciendo, es tiempo de que muera tu yo, es tiempo de que el yo muera y que viva el gran yo soy en nosotros, y entonces Dios se va a manifestar de manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Pero estamos tan entretenidos, estamos tan mirando de un lado para otro, envueltos en nuestras propias cosas. Y el Señor está diciendo, si tu vasija está dispuesta, si tú quieres que yo te ponga en el horno, no para destruirte, sino para pulirte, sino para ponerte un asa, sino para romper tus imperfecciones, sino para cambiarle lo que está quebrado y hacerlo nuevo. Si nosotros dejamos que el alfarero divino nos ponga en ese horno, vamos a salir resplandecientes, y ahí entonces el alfarero dirá, ahora esa vasija yo puedo derramar mi aceite sobre ella, porque está preparada y lista para recibir lo que yo quiero hacer. Dale gloria al Señor en esta tarde, dale gloria al Señor, bendito sea el Señor. Quiero decirles que habrá provisión rebosante para las finanzas de la iglesia y los hijos de la casa. Habrá provisión rebosante para las finanzas de la iglesia y los hijos de la casa. Pero tenemos que ser fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y Dios lo va a hacer, mis amados. Dios lo va a hacer, mis amados. Si nos conectamos y nos dejamos moldear por el alfarero, el 2016 puede ser el año más próspero y glorioso de nuestras vidas. Pero depende de nosotros, depende de nuestra actitud. Como dijo la pastora el otro día en el taller, nuestra altitud dependerá de nuestra actitud. A donde Dios nos quiera llevar va a depender no de Dios, sino dependerá de nosotros. Porque Dios necesita vasijas, Dios necesita tinajas, Dios necesita recipientes para moverse, para llevar su gloria, para salvar, para sanar. Con la palabra en el libro de los Hechos dice, y los apóstoles sanaban, y ellos sanaban, y Dios hacía y sanaba. Sí, Dios es el que sana, pero es lo que Dios ha depositado en nosotros.
Nosotros somos un conducto de la presencia de Dios. Somos un conducto para llevarle a los demás, para tocar a los demás con nuestra provisión. Lo que Dios te ha provisto para ti no es para que te quedes solamente con ellos, sino para que bendigas a otros, para que bendigas a tu casa, para que bendigas el reino de Dios. Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Finalmente, Dios me mostró algunas cosas que estarán sucediendo en el ámbito nacional y el ámbito mundial. Número 1. Para los ciudadanos de esta nación, en nombre de la seguridad nacional, se perderán más libertades, lo cual me da a entender que habrán otras amenazas y quizás ataques terroristas en suelo americano. Dios me habló en septiembre del año 2015 y me dijo que se declararía un estado de emergencia. No sé si esto va a ser en el 2016, pero sí es algo que pudiera ser usado como una estrategia por personas poderosas del gobierno para influenciar las elecciones presidenciales y aún para tratar de paralizarlas si fuese posible. Número 2. Dios me dijo también que debemos orar por el estatus exento de impuestos de las iglesias. Y que eso, porque eso también beneficia a aquellos que dan sus diezmos y sus ofrendas. No solamente beneficia a la casa de Dios, porque el templo es exento de impuestos de propiedad y impuestos, ¿verdad?, de ventas y todas estas cosas. En el 2016 seguirán avanzando legislaciones para eliminar ese beneficio a las organizaciones sin fines de lucro y a las iglesias. Amados, oremos por esto, porque eventualmente eso es lo que quieren hacer. Número 3. Las noticias dicen que la influencia de ISIS en el 2015 disminuyó, pero Dios me mostró que en el 2016 ISIS seguirá avanzando y fortaleciéndose su influencia mundial. Número 4. Cuando estaba orando, vi una bandera islámica y una bandera rusa, pero no la bandera rusa que se conoce como la de ahora, sino la bandera de la Unión Soviética, con la hoz y el martillo. Y esas dos banderas estaban a un lado, una al lado de la otra, ondeando juntas. Cuando yo me puse a buscar esa bandera que Dios me mostró, era una bandera verde con la luna creciente, y esa bandera se parecía a la de Pakistán. De acuerdo a las noticias recientes, Rusia y Pakistán han estado fortaleciendo sus relaciones como nunca antes en la historia. Todo esto está ligado al papel que estará jugando Rusia y las naciones árabes al unirse en contra de Israel, culminando en la batalla de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38. Mi alma adora a Dios. Mucho de lo que va a pasar en el 2016 serán acontecimientos negativos, pero para los hijos fieles de Dios, repito, para los hijos fieles de Dios, para aquellos que dispongan sus vasijas a ser rebosadas, para aquellos que anhelen su presencia y tengan sed y hambre de su gloria, será un tiempo de gozo. Será un tiempo de rebosar de manifestaciones de su poder. Será un rebosar del Espíritu Santo como nunca antes. Pregunto, ¿estás preparado? ¿Lo deseas? ¿Lo anhelas? Mi alma adora a Dios. Yo en esta tarde quiero hacer una oración bien breve. Quiero hacer un llamado a aquellos que verdaderamente quisieran entregar el año 2015 al Señor, aquellos que en su corazón anhelan ese rebosar que Dios quiere hacer en el año 2005.